inicio en esta noche a nuestra clase. En esta noche nosotros tenemos un poco de telas que cortar. Y ustedes saben que estamos hablando bajo el tema Dios, el oro, la plata y la prosperidad. Dios, el oro, la plata y la prosperidad. Y queremos iniciar con el subtema la vida de Dios. La vida de Dios. Y la lectura la vamos a tener en Juan, capítulo 6, verso 63. Dios, el oro, la plata y la prosperidad. Y creo que estamos en la semana 7, ¿verdad, pastor afanador? Sí, señor. Ok. Pastor afanador, léame por favor a Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Y leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Muchas gracias. ¿Cuál es esa versión, afanador? Reina Valera contemporánea. Contemporánea, ok. Tengo que pedir esa Biblia, recuérdeme. Señor. Aquí nosotros vemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el ruaj, el viento. El ruaj es el que da vida. Amén. La carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son ruaj y vida. La palabra ruaj aquí, hebreo, significa espíritu. Con la EL mayúscula al principio quiere decir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. La versión, otra versión dice el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra traducción llamada traducción en lengua actual dice, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¡Qué maravilloso! Es el Espíritu, es el ruaj que trae las cosas a la vida. Quiero que ustedes sepan que la vida es una fuerza espiritual. La vida no es una fuerza física. ¿Escribieron esta expresión? La vida no es una fuerza física. La vida es una fuerza espiritual. Por eso es que Jesús dijo, las cosas que son del espíritu son espíritus, ¿verdad? Y las cosas que son de la carne son carne. La expresión carne no se refiere a un bistec o un churrasco, un pedazo de carne de vaca o de cerdo, de puerco o de gallina. La palabra carne aquí es una manera de pensar
que va en concordancia con Satanás. Eso es lo que se llama carne. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de un modo de pensar que no agrada al espíritu. Por eso Jesús dijo, las palabras que os he hablado son ruach, hakadesh, vamos a decir. Aunque la expresión en el escrito hebreo dice solamente el ruach, porque está acompañado de un artículo en mayúscula. Entonces, las palabras son ¿qué? Son espíritus. Es el espíritu que da vida, la carne de nada aprovecha. La forma de pensar equivocada de nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, ellos son espíritu y son vida. Repita eso en su mente. La palabra hebrea para la palabra, oigan esto, la palabra que se usa en hebreo para la palabra, es casi una cacofonía, un pleonasmo, es la misma palabra para cosas. Cuando en hebreo se habla de palabra, esa misma palabra se usa para cosas, hablando de cosas físicas. Entonces, la vida del espíritu en la palabra es que controla, motiva y que da movimiento y vida a la carne y a otras cosas naturales y físicas. Es lo que mueve la montaña cuando tú le hablas. A propósito, la palabra fue lo que escuchó la higuera. ¿Recuerdan? Cuando Jesús fue a buscar y no encontró. Fue lo que escuchó el árbol sicómoro con el pequeño arriba. Fue lo que escuchó la fiebre de la niña. Es los que escucha la presión alta. Es la palabra que es espíritu. Es lo que escucha la pobreza, la maldición, la limitación, la sequedad, las deudas, el cáncer, el páncreas. La mujer del flujo de sangre la escuchó. El endemoniado gadareno la escuchó. Lázaro la escuchó. Después de 3 días de muerto y resucitó. ¿Por qué? Porque la palabra, el ruach, que trae consigo la palabra, es la que da vida. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Estoy llegando a algún lugar. Así es. Sí, Señor. Porque la vida es una fuerza espiritual. La vida no es una fuerza física. Por eso es que usted, lo que se ve no es quién es usted. Usted es lo que no se ve. Ahora, lo que no se ve, que es el Espíritu de Dios puesto en usted, es lo que le da la facultad al cajón para que el cajón se pueda mover y reaccionar. Cuando Dios llama a lo que es verdadero, lo que produce vida, ya el cajón se cae y no funciona. Y los gusanos se comen eso. Pero lo que está dentro de usted, que es el verdadero usted, lo que está afanador, no el que ustedes están viendo delante de ustedes. Afanador el que usted no ve que está dentro. Por eso es que nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo.
y vivimos. El espíritu vive en un cuerpo y tiene un alma. El alma es lo que brega con las emociones, con la voluntad, con las cosas, las intenciones, los cambios. Pero el espíritu es lo que mantiene el cuerpo en función, que puede andar. Sin el espíritu no hay función. Entonces, por eso les decimos lo que Jesús dijo. El ruaj es que da vida. Amén, amén. Porque el cuerpo o la carne o los pensamientos de nada aprovechan. Por eso es que el primer sonido que cualquier ser humano escuchó fue la palabra que fueron habladas por Dios. Y esas palabras fueron: bendito sea. ¿Ven? Eso fue lo que el Señor dijo: bendito sea. Ahora yo digo, ¿qué tan importante es eso? Pues Dios conoce muchas palabras. No fue el que creó las millones de palabras que existen. Amén. Pero la palabra que pronunció fue: bendito sea el shalom sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque la liberación del ser humano es la prioridad de Dios. La liberación, el levantamiento, ser humano es la prioridad, es lo que a Dios. Cuando Jesús inició su ministerio, que le tocó predicar por primera vez, su primer mensaje fue claro de lo que quería para la humanidad. Y su intención fue volverle un Edén a todos los seres humanos en dificultad. ¿Cuál fue ese mensaje que él dio en la iglesia? Vemos que Jesús comienza su ministerio. Después de haber vencido a Satanás, regresa. La Biblia dice claro: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Pero le toca volver a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, porque él iba a la iglesia. Muchos cristianos que no quieren ir a la iglesia. Y se levantó a leer. ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Qué le dieron en el rollo a Jesús cuando se levanta a leer? Dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Había algo muy específico que estaba escrito ahí. Y lo que estaba escrito era: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Subraye la palabra pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Subraye quebrantados de corazón. Y a pregonar libertad a los cautivos. O sea, a libertar a los cautivos. A dar vista a los ciegos, doble vista. Vista física y vista espiritual. A poner en libertad a los oprimidos. Es el mensaje que está predicando.
es el primero en la sinagoga, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahora, después que él dijo esas palabras, enrolló el libro, el rollo, y lo dio al ministro de turno y se sentó. Después de haber dicho todo eso, todos en la sinagoga fijaron los ojos sobre él. Yo soy de creer que si una persona va a iniciar un proyecto y va a hablar del proyecto, esa persona va a hablar lo más importante del proyecto, o sea, lo que le concierne. Va a poner el proyecto ahí abierto y va a decir, esto es lo que yo quiero. Ahora, fíjense algo, ese libro de Isaías que Jesús está leyendo, esa misma palabra fueron escritas de 700 años, 701, de 681 a 700 años antes de Cristo. ¿Okay? Y se cree que Isaías por revelación escribe algo eso en sus últimos años. Aunque algunos eruditos no creen que él fue que lo escribió. Pero no solamente ese libro, Isaías también se cree que escribió la historia del rey Usías, que está en Segunda de Crónicas 26. En este mensaje que Jesús está hablando aquí, él lo había escrito 700 años antes, porque su prioridad era eso. Ahora, si la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Dios, por cuanto me ha dado una unción para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la mejor buena nueva que tú le puedes dar a un pobre? Yo creo que la buena nueva que tú puedes dar a un pobre es quitar su pobreza. Porque no hay otra buena nueva para un pobre que no sea sacarlo de la pobreza, darle comida, darle abundancia, darle salud. Pero lo primero es buenas nuevas a los pobres. Y esa buena nueva no solamente es para los pobres físicos, también para los pobres en espíritu. Es darle buenas nuevas, por eso dice a los pobres, es darles buenas nuevas a los pobres. Es a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos para que puedan ver en dos aspectos, aspecto físico y espiritual, poner en libertad a los cautivos y a predicar el año agradable al Señor. No dijo más nada. Y durante todo el ministerio de Jesús, usted vio que el Espíritu y la palabra andaban en combinación. No había demasiada filosofía de la palabra, ni demasiada filosofía de espíritu. Eran combinados. Porque la palabra que él habló eran espíritu y son espíritu y son vida. Es la palabra del Espíritu que da vida a las cosas materiales, mi hermano, incluyendo tu cuerpo material. La palabra fue puesta bajo el mandamiento para que el hombre pudiera gobernar bajo la dirección del Espíritu a través de ella.
Eso fue exclusivamente para el hombre. Los animales pueden ser entrenados y entender y actuar. Y tú ves animales que tú dices parecen gente. Yo he visto cosas que hacen los animales que yo digo, bendito Dios. Pero no pueden hablar palabras llenas del Espíritu para cambiar las cosas y las circunstancias. Esos animales tienen que depender de nosotros porque no lo pueden hacer. Y sabemos, de acuerdo a Proverbios 18, que Dios ha delegado el poder y la autoridad de la vida y de la muerte a la lengua de los seres humanos. ¿Ok? Dios ha delegado el poder de la vida y de la muerte a la lengua suya y a usted. Hoy nosotros vivimos el mismo sistema que Dios vivió. Dios vivió el sistema de la activación de voz. Porque Dios decía, sea hecho, y esa activación de su voz producía. Dios activó todo con su voz. Y cuando Dios dice que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida, Él está diciendo que el Espíritu nos da la misma habilidad para cuando hablemos, su palabra que está en nosotros, recibimos el mismo resultado espiritual que ellas traen consigo, de acuerdo a lo que Dios hizo. Porque cuando hablamos, activamos el espíritu de la palabra. Quiero asegurarles hoy algo, y es que todo lo que usted dice traerá su resultado. Si usted habla palabras corrompidas, yo sé que ustedes no hacen eso. Amén, amén. Pero si ustedes hablan palabras corrompidas, ustedes recibirán el resultado de esas palabras. Pero si entiende que el poder de la vida y de la muerte están en su lengua y habla palabras sabias, entonces usted estará hablando de acuerdo al Padre Celestial y podrá crear buenos frutos y buenos resultados. Porque la palabra hablada por el Padre trae resultados seguros. Pero hay cristianos que viven hablando mal, porque la costumbre fue que nos enseñaron a hablar así. Ay, que me siento mal. Ay, que no tengo. Ay, pero qué dolor. Ay, pero qué esto. Ay, pero qué aquello. Ay, pero qué pobreza. Ay, pero qué sudor. Ay, que me deje de hablar así. Porque esas palabras que usted está hablando son vida. Fruto. Producen muerte en vez de producir vida. Te van retrasando. Por eso cuando yo he dicho una palabra que no es correcto o que no es correcta, lo que yo hago que digo, cancelo lo que dije antes. Ahora escucha, universo. Lo que voy a decir ahora es lo que vale. Entonces yo digo lo que quiero decir. Bueno, pero ¿cómo yo digo? ¿Cómo contesto si me hacen una pregunta? Por ejemplo, que alguien te diga, ¿tiene dinero, hermano? Claro que sí. Yo tengo. No ando con ellos, pero tengo. Y un cristiano nunca debe preguntar eso. Si usted tiene que dar una ofrenda, darla sin preguntar. Porque nosotros no podemos desmentir lo que Dios ha dicho. Dios dice que se hizo pobre para que seamos ricos. Se hizo pobre por un instante. Para darnos una transferencia. Entonces nosotros no podemos decir, ah, yo no tengo. ¿Quién ha dicho eso? Yo tengo. Yo tengo. Cuando usted habla mal,
usted no está hablando para con Dios, sino que está hablando palabras corrompidas. Antes se creía que la palabra corrompida era la palabra, malas palabras, que echara una peste, una mala palabra. No, palabra corrompida, cuando el apóstol le dijo a los gentiles que ninguna palabra corrompida saliera, a los cristianos, perdón, porque ya no somos gentiles, recuerden, nosotros ya somos cristianos. El ser gentil representa, no es una nación, sino representa impiedad. Entonces, cuando el apóstol dijo que no saliera palabra corrompida, estaba hablando con cristianos, ellos no estaban echando San Antonio. Lo que quiso decirle, no hablen cosas que no sea del Espíritu. Si usted anda hablando cosas mal, usted no está activando. Los ángeles no se activan con palabras que no sean palabras que son espíritu y son vidas. La palabra dice que Dios hará con nosotros conforme hablemos a sus oídos. Dios hará con nosotros conforme la dulzura que le pongamos a sus oídos. Y la palabra de justicia es palabra dulce al oído de Dios, es darle comida a Dios. Miren lo que pasa. Una de las razones por lo que el pueblo de Dios no llega al clímax de su bendición es porque las personas tienen una conciencia de pecado. Es una conciencia de pecado que no deja que la gente avance en el espíritu. Por eso la persona siempre cree que tiene que hacer algo más y que tiene que hacer algo más, que tiene que conjugarlo. Les voy a decir algo hoy y entiéndalo de una vez por todas en esta serie. Dios, el oro, la plata y la prosperidad. Miren, el día que usted nació de nuevo, usted se convirtió en una nueva persona. Usted completamente fue justificado. Por eso es que nosotros no crecemos en justicia. Porque nosotros somos justificados por la fe. Lo que nos ha hecho, nos ha puesto en acuerdo con Dios. Jesucristo nos hizo justo con su sacrificio. Entonces, usted no crece ya en justicia. Usted crece en santidad. Escríbalo. Usted no crece en justicia porque usted es justo. Usted no puede ser justo 3 veces. Usted crece en santidad. Por eso es que usted es la justicia de Dios en Cristo. De manera que debemos abandonar la conciencia de pecado y vivir en una conciencia de justicia y santidad. Léame por favor en su versión Magister Afanador o Magister Afanadora. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Ya, apóstol, un momentico. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Véanlo, véanlo. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Eso está lindo. Díganme si eso es lindo, díganme. Amén. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que votar la conciencia de pecado. Hay gente hablando y todavía a veces, no, porque somos pecadores.
Bueno, yo diría, bueno, porque soy la justicia de Dios. No es que quiero debatir un concepto teológico de que no podamos cometer pecado, pero no practicamos pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, de acuerdo a primera de Juan 3:8, es que lo dice. El que practica el pecado es del diablo. Y dice porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios para deshacer la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo que deshizo Dios en nosotros? Que dice que el que no conoció pecado, a él lo hicieron pecado, para que los que cometen muchos pecados recibieran la limpieza del que no conoció pecado. Es un trabalengua. Dice la versión hebrea, Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. O sea, a través de Cristo, Yahweh nos ve justos, porque él, que nunca pecó, se hizo pecado para que los pecadores fuésemos limpios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que usted se ganó. El ser la justicia de Dios por medio de Jesús no fue nada que usted se ganó. No fue ni porque usted es bonito, ni porque tenga el cuerpo bonito, ni la cara linda, o ni porque ora más, ni porque ayuna más, y porque busca la presencia de Dios, y porque rabacunda, rabashoja. No. Ay, Dios mío. Nada de eso. No me puedo quitar el lazo. A usted alguien lo hizo justo por medio de alguien que era el verdadero justo, que no hacía lo que usted hace. Y ese justo, sin nunca haber cometido un solo pecado, se hizo pecado para que tú y yo, que estábamos asidos en el pecado, pudiéramos ser libres y ahora convertirnos en la justicia de Dios. Nueva Biblia Viva dice, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Entonces usted es justa, yo soy justo. No puedo vivir una conciencia de pecado, ni puedo permitir que nadie me quiera hacer vivir una conciencia de pecado. Ahora, mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Fuimos declarados inocentes. Fuimos declarados inocentes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Amén, amén. Mire, usted fue hecho la justicia de Dios. A usted lo hicieron la justicia de Dios, porque usted recibió la oportunidad, porque alguien se compadeció de usted y usted decidió creer por medio de la fe. Es un cambio es una metamorfosis, un cambio que se recibe cuando usted es nacido del Espíritu. Cuando usted es nacido del Espíritu, usted es una persona nueva.
Y cuando usted es una persona nueva, sus deudas fueron pagadas por Cristo. Pero muchas personas le siguen otorgando y dando reverencia al pecado, poniendo por encima de Dios sus propios designios, diciéndole a la gente que deben hacer ritos para hacer esto, deben hacer aquello, deben caminar y hacer esto, deben andar. Hay gente cristianos que todavía hacen una promesa de caminar X cantidad de millas. Ya usted tiene todo a través de Jesús. Usted es justificada, justificado. Usted es dueño de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice léame a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor. Primera Pedro, si no saben dónde está antes de Génesis. Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué fue lo que leyó? Primera de Pedro 1:3. Primera Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice que en la Biblia Kadosh dice, dice, el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Y parte de lo que necesitamos para la vida es lo que en hebreo se llama la Kedushah. La resurrección. La santidad. ¿Okay? En judaísmo se usa Kedushah. Es una oración en judaísmo que describe la santidad de Dios. Entonces, pero aquí dice este original que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la Kedushá, para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder. Wow. Amén. Ahora el verso 4, ¿qué dice? Léame el verso 4, pastora. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Ahora hay una coinonía. Vaya a Segunda de Pedro, un libro más. Léame el verso 4 de Segunda de Pedro 1:4. 1:4. Y hay una correlación entre Primera de Pedro 1:3 y 4. Y Segunda 1:4. Y Por medio segunda, de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Dios mío. para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ya están viendo, nosotros somos partícipes o participantes. Sí, eso es lo que dice. Ajá. Sí, Entonces, de la naturaleza divina. de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Estamos participando. Léame a Efesios capítulo 1, verso 3. A ver qué dice.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ok, la naturaleza divina que recibimos a través del Kedushah, a través de la justicia dada a nosotros, a través de la santidad de Cristo, es lo que nos lleva a ese conocimiento de recepción de cosas que pertenecen a nosotros. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llama a su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿por qué se superlativa aquí? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, hermano, cuando usted entienda que usted ha sido hecho la justicia de Dios y que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a los designios de este mundo, sino conforme al Espíritu, ya usted es justo y es justa. ¿Por qué? Porque como andamos de acuerdo al Espíritu, ya estamos en un encruste con la naturaleza divina. Por eso es que Jesús llama a su pueblo a una relación con la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Por eso es que hoy usted y yo podemos ser cristianos llenos del Espíritu. Cristiano que habla lenguas, que reprenda demonios, que sana a los enfermos y que liberta a los pobres y que sane a los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado esas llaves. Y no solo eso, sino que la pobreza no puede encontrar el camino de tu casa. Y si la está encontrando, usted tiene que reprenderla en el nombre de Jesús y pararse en la palabra. En Lucas capítulo 6, verso 45, ¿me lo puede leer alguien, por favor? Lucas 6, 45. Delito. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok. Yo le quiero preguntar y le voy a decir, porque mi esposa en una ocasión me prohibió que le preguntara a la gente si le puedo decir lo que es rápido, porque es una pérdida de tiempo. Lucas 6:45 dice que la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que estén almacenada en el corazón. Almacenada en su corazón. Eso es lo que dice la versión Kadosh. Mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenado en su corazón. Los dos grupos tienen algo almacenado en su corazón. Almacenado en su corazón. Uno tiene cosas malas y otro tiene cosas buenas. Ahora, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, pero aquí dice Jesús que la buena persona. Aquí cuando se está refiriendo a buena persona, lo que se está refiriendo es a persona de fe.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, saca fe. Y el hombre malo saca duda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Yahweh. Pero también es el mismo concepto para las dudas o la duda. La duda viene por el oír también. Son dos conceptos que se juntan. La fe viene por el oír y la duda viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La duda viene por el oír y el oír la palabra del diablo, la que no conviene. ¿Ok? Por eso Dios ama a Abraham. Porque ¿qué aprendió Abraham? Aprendió a conducirse por fe de acuerdo a lo que Dios demandaba. Y eso le fue contado por justicia. La fe tuya es contada por justicia. Fue justificado por eso. Cada hombre y buena mujer son llamados buenos por Dios cuando aprenden a caminar en fe. Eso es lo que hace a un hombre y a una mujer bueno o buena. Entonces, amados hermanos y hermanas, el ruach es el que da vida. Pero usted tiene que hablar de acuerdo al Espíritu. Llame las cosas que no son como si fueran. Porque cuando usted llama algo que no fuera como si fuera, va a ser igual que cuando Dios dijo sean hechos los peces. Salieron. ¿Por qué? Porque las cosas responden a la activación de voz de alguien que usa la palabra y la convierte en espíritu por creer a lo que Jesús dijo. ¿Ok? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios a través del hablar. Hasta para ir al cielo hay que hablar. Porque la vida es una fuerza espiritual. La vida no es una fuerza física. Tu vida es lo que está dentro de ti. Y puedes sacarlo por medio de la boca. ¿Por qué? Porque las cosas que son del Espíritu, las cosas que son del Espíritu producen cosas espirituales. El llamar las cosas que no son es una actitud espiritual. Entonces hay que comenzar a desbocar. Hay que comenzar a hablar. Háblale a los pajaritos que están volando detrás de su casa. Escuché un testimonio una vez de alguien que hablaba a los pajaritos y le decía, tráeme dinero. Y eso es una persona que está viva hoy y asiste a una congregación. Y los pajaritos, no sé de dónde conseguían los dineros, le traían dinero. Traían poco dinero y él le decía, no, está muy poco, traigan más. Y yo después voy a buscar otra vez la historia que la leí hace años para ponérselo a él. Miren, a través de la activación de la voz, se deposita dinero en el banco a gente. ¿Usted no le ha sucedido? Muchos de ustedes le han depositado con la cuenta cerrada por 2 años. A través de la activación de la palabra. Ah, bueno. Alberto Galvis, Pastor Galvis, dígamele algo de lo que sucedió esa vez. Esa vez. Porque usted me mandó unos 10, me depositó unos 10 en Colombia de eso. Usted fue, ¿verdad? Sí, era una cuenta que estaba inactiva por 4 años largos y nadie podía depositar, ni siquiera yo podía depositar plata en esa cuenta. Ni el banco no me iba a consignar plata a mí porque yo no tenía de dónde.
me depositaran. No había ningún motivo, ¿no? Así que fui yo como periódicamente voy al banco y averiguo el estado de las cuentas. Entonces, en una de las cuentas que estaba inactiva fue donde apareció 1.300.000 pesos, algo así. Pero, Más de 1 millón de pesos. antes de eso, en una clase, declaramos que a gente le iban a depositar dinero. Así fue, ¿verdad? Amén, Sí. yo recibo la palabra. Recuérdame Sí, cómo fue eso, pastor. Entonces apareció plata en esa cuenta donde no había. Y era una cuenta que estaba inactiva por más de 4 años, que yo no la había movido ni para retirar ni para depositar, porque no la había movido. Entonces la cuenta estaba inactiva, y una cuenta inactiva nadie le puede uno depositar plata. Así que la plata que apareció ahí fue algo sobrenatural, porque ningún ser humano podía meter esa plata ahí. Usted ve, por la palabra, nosotros declaramos una palabra. Ahora, para que usted vea que no fue algo de coincidencia, ¿hay alguna persona más aquí que le sucedió lo mismo cuando hemos declarado esa palabra? Déjame ver, debe haber algo más, porque a muchas personas le sucedió. Levanta la mano si a usted le sucedió también, que algo sobrenatural que era imposible en ese entonces. Sí, pastora Luz, ¿qué fue lo que sucedió? Quita el mudo a su micrófono. En mi cuenta fue la sorpresa de que yo había visto que tenía 133 y yo fui a retirarlos, y cuando fui a retirar tenía 556. O sea que le pusieron unos centavos más, ¿verdad? Sí. Y no lo sabía, no tenía por qué tener O sea, mal. Eso fue por una palabra que declaramos, ¿verdad que sí? Así fue. Diga, pastora Guadalupe, quítele el mudo. O sea, yo quiero... Buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga. Amén. Pues yo también tengo un testimonio del poder de la palabra. Yo tenía en mi cuenta 2 millones de pesos y me sacaron 1 millón en el banco. Yo fui a retirar y en el momento de retirar no me retiraron sino 1 millón aparte de lo que yo estaba retirando. Cuando fui a volver a retirar el dinero que tenía guardado, resulta que me faltaba el 1 millón de pesos. Entonces yo le pasé una carta al banco diciéndole que me faltaba el 1 millón de pesos. El banco me dijo que mi esposo lo había retirado. Yo soy una mujer soltera, sola. Entonces yo le dije al banco, no tengo esposo, yo quiero que ustedes me demuestren quién fue el hombre que vino y reclamó mi dinero. El banco no hizo nada, la fiscalía no me hizo nada, pero yo le dije al banco, yo no me preocupo, yo voy a retirar mi cuenta de aquí, me voy para otro banco, pero Dios me va a devolver lo que ustedes me han robado. Pasado 15 días, en la otra cuenta, en el otro banco donde yo abrí mi cuenta, cuando fui a retirar mi dinero, no tenía el 1 millón de pesos, tenía 3 millones de pesos. Entonces, yo también le dije a los del banco, y con intereses, me lo van a devolver con intereses. Cuando yo vi que tenía 3 millones de pesos, yo llamé a mi pastora y le dije, pastora, me está pasando esto. Hace 15 días me robaron 1 millón de pesos y ahora en esta nueva cuenta me aparecen 3 millones de pesos. El millón que tenía más 2 millones que me depositaron. Mi pastora dijo, retírelo. Dios le ha pagado lo que el diablo le quitó. Yo lo retiré. A la semana el banco me llama y me dice que tengo que devolverle el dinero porque era del banco donde me habían robado. Entonces yo le dije, ¿era del otro banco? ¿Y cómo llegó esa plata a mi banco? Ustedes saben cómo llegó. Y los del banco me dijeron, no interesa, pero se le consignó ese dinero equivocadamente a usted y usted tiene que devolverla. Yo le dije, no fue equivocado. Es la palabra de Dios que se cumple, que Él me devolvería lo que el diablo me robó en aquel banco. Y miren que estando en su banco, Él me consignó mi plata más los intereses. No se la voy a devolver porque ellos me robaron.
Y mire la palabra que cada vez, cada lunes estamos aquí declarando, se cumple para la gloria y honra de Dios. Lo que queremos que ustedes entiendan es que esto no es un cuento de hadas. Amén. La palabra de Dios se cumple. Y cada uno de ustedes, aunque sea billonario, tiene que vivir por fe. Porque lo que a Dios le agrada es la fe del creyente. Abraham fue un hombre lleno de fe y le fue contado por justicia. La fe justifica. Entonces, usted hable, no calle. No tenga miedo de hablar, porque la palabra que usted habla es lo que activa el oído del universo. Eso escuche que usted es hijo, que usted es hija de Dios. No se quede callado pensando por dentro. Tiene que hablar, tiene que proclamar, tiene que decir. ¿Qué? Porque hablando es que usted activa. Entonces, comience a activar a partir de esta noche y entender que la palabra que Jesús ha hablado son espíritu y vida, y que esa palabra en su vida es también espíritu y es vida, porque esa palabra que Jesús habló no deja de ser espíritu y vida. Y esa palabra sigue creando hasta que Cristo venga. Si nosotros, en confianza, en amor, en conocimiento, en santidad, nosotros tomamos esas palabras que Él ha hablado, esas palabras se van a activar a través de nuestra voz, a nuestro favor, para nosotros ver todo cuanto nosotros querramos ver. Amén. No solamente para suplir lo que necesitamos, sino también para los lujos que querramos. Dios da necesidad, da lujos y da antojos. ¿Ustedes sabían eso? Apóstol, pero es que a veces tenemos una mente tan estrecha que creemos solo por lo necesario. Ese es el problema. Cuando usted tiene su hijito, yo conozco gente en este ministerio que tienen sus hijos y en la tarde le dice, quiero que me haga un bizcochito. No sé si es mala palabra. Hay país que bizcocho es mala palabra. En mi país no es mala palabra. Así es que ustedes saben que yo soy un hombre santo y que cuando hablo en santidad. Y le dice, yo quiero un bizcochito, quiero un heladito, o sea, un postrecito. Eso es antojo porque ya comió y se sació. Así es Dios. Usted no puede creer a Dios solo por su necesidad. Tiene que creer a Dios por su abundancia y por sus antojitos también. O que un día usted quiere comerse un sancochito con 3 tipos de carne y unos huesitos. Usted no peca por eso. Su papá es el dueño del oro y de la plata y del universo. Pues pídale. Usted, a veces tú quieres algo y lo piensa y alguien te dice, te tengo eso. A nosotros nos pasa. Entonces, Dios quiere que tú confíes en Él para suplir tus necesidades, pero también para suplir tus antojos. ¿Okay? El diablo vino para matar, robar y exterminar, destruir. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y para que esa vida sea vida en amplitud, en abundancia. Así que en esta noche les declaro bendecido, bajo conocimiento, y que usted sepa que la palabra que Jesús habló es una palabra que es espíritu, y el espíritu es que crea las cosas. Comienza a crear con lo que usted hable. Que ninguna palabra corrompida, negativa, putrefacta salga de nuestras bocas, sino que nuestra boca hable lo que edifica a Jesús y lo que activa a los ángeles. Los ángeles no se activan con palabras negativas, se activan con la palabra que Dios dijo. Y en esta noche Dios le dice a usted,
Dios le dice a usted que crea Amén. por sus necesidades, por su abundancia, por sus antojitos, porque Dios tiene todo eso para sus hijos. Feliz noche, que Dios me le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes Amén. y les dé Amén. una sorpresa tan grande esta semana. Amén. 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 Reciban Amén. esto en el nombre del Señor.